noches. Saludos a todos. Estamos a punto de iniciar. Bien, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco les da la bienvenida a todos ustedes. Y la sesión el día de hoy será coordinada por el doctor Francisco Villa Villagrana, quien es expresidente de esta sociedad. El tema que vamos a ver el día de hoy es dengue y sus riesgos para el embarazo. Bien, vamos a darle la palabra al doctor Francisco. En el tema del dengue, ya sabemos que es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y que es muy común. Afortunadamente en Jalisco no es tan común como en otros lados, pero sí hemos tenido algunos problemas en algunas épocas y principalmente en algunas áreas. Sabemos que hay muchos, pero todos los dengues son en las costas regularmente. En Jalisco somos, según esta encuesta del 2019, fuimos los primeros, pero porque andábamos en la época del COVID y dengue, y usamos la palabra COVID-dengue en esa época cuando salíamos con dos. Entonces, a nivel nacional, Jalisco es el número 21, pero porque no, la mayoría, y principalmente si se fijan, la mayoría de los casos que hay en Jalisco están en la área metropolitana, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, y ahí viene Vallarta, 2 casos, y en zona costera casi no se presenta, que es donde más se debería de presentar. Entonces, algunos autores dicen que el embarazo no aumenta la incidencia o la gravedad del dengue, pero el dengue tenemos certeza, sabemos que se puede predisponer a ciertas complicaciones del embarazo. Entonces, precisamente esa es la duda por la que venimos en esta ocasión, dado que las mujeres en edad reproductiva en áreas endémicas de dengue tienen riesgo de infección. Es necesario saber si la infección por el virus del dengue se asocia con resultados adversos. Para esto, hemos invitado en esta ocasión al doctor Arturo Javier Flores Mercado. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Juan y Menchaca del Hospital Civil Juan y Menchaca. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Soy especialista en medicina materno-fetal en el Juan y Menchaca, en gestión de la calidad y seguridad de los servicios de salud, diplomado en sistema de gestión de calidad, diplomado en evaluación de políticas y programas públicos, y es miembro activo de esta sociedad en la cual viene a participar. El doctor Torres Mercado trabajó en algunas áreas como en el Hospital de la Mujer, de subdirector médico y director, coordinador estatal de salud de medicina materna y perinatal, analista de los comités de mortalidad y actualmente coordinador general médico y gestor de calidad del Hospital Materno Infantil de San Miguel. Actualmente también trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de obstetricia, y el doctor ha sido ponente en diversas capacitaciones de salud reproductiva y en algunos eventos de medicina materno-fetal da muchas pláticas, por lo que ahora lo invitamos y los dejo con él para que esté explicando cuáles son las complicaciones del dengue en la paciente embarazada. Muchas gracias por su asistencia. Es un gusto, como siempre, compartir a los maestros y compañeros de especialidad y algunas otras personas con interés también en esta bonita e interesante área de disciplina, de la medicina. En esta ocasión con un tema de importancia para la salud pública. Es para mí, pues un gusto compartir esta experiencia que he tenido a lo largo de las distintas oportunidades laborales que se me han ofrecido, y pues una de ellas coincidió con esta etapa que comenta el doctor Villa, donde tuvimos aquí en el estado de Jalisco un brote muy importante de enfermedad por dengue que nos dejó experiencia para el futuro.
Finalmente, bueno, estamos hablando de una enfermedad transmitida por vector. En este sentido, estoy dando inicio a la conversación que tendremos hoy. Les comento que más del 17% de todas las enfermedades infecciosas a nivel mundial corresponden a transmitidas por vector. Esto, por la trascendencia y por la frecuencia, le da la característica de un problema de salud pública. Más de 700.000 muertes anuales en el mundo como consecuencia de enfermedades transmitidas por vector. ¿Y qué es un vector? Pues es un organismo vivo que transmite enfermedad. Muchos de ellos, la mayoría son insectos hematófagos, y como comentaba previamente el doctor Villa, su distribución es mundial. El predominio es en zonas tropicales y subtropicales. Los principales vectores que conocemos pues son artrópodos, son mosquitos. Estos transmiten enfermedades, como lo pueden ver aquí en la imagen, de las cuales las principales son aquellas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, Aedes albopictus, otro género, y corresponde al dengue, a la enfermedad de chikungunya, zika, fiebre amarilla, que son las principales. Sin embargo, tenemos todo un espectro de enfermedades transmitidas por estos vectores, desde el paludismo, que también en su momento representó un problema importante de salud pública, la enfermedad de Chagas, la peste, hablando de historia, digamos, en cuanto a problemas de enfermedad o salud pública, pues en su momento fue un problema en estos vectores, entonces, corresponden a distintos un virus, pero un grupo especial es los virus no son una especie. Esta transmisión es a través de la sangre, principalmente de la mayoría de estos artrópodos son hematófagos, y bueno, un grupo de virus heterogéneo de más de 500, de los cuales 150 causan enfermedad humana. Principalmente estos tres grupos, el huyabilidad, la viabilidad y togabilidad. Hay algunos virus en estos grupos que no son transmitidos por vector, eso es importante mencionarlo, como el virus de la rubiola, que es un togavirus, no está englobado en estos, aunque tiene esta similaridad con el virus, por ejemplo, como el de chikungunya que se menciona ahí. Los flavivirus, que son los que transmiten provocan fiebre amarilla, dengue, zika, bueno, los vemos también aquí representados en este tipo de grupos. Y bien, específicamente hablando ya de dengue, tenemos que es una enfermedad febril, una enfermedad viral febril transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados, mosquitos hebra. El espectro patológico es amplio. Puede ser desde una enfermedad sintomática, la mayoría de las infecciones por virus de dengue son así. Es aproximadamente un 65-70% en algunas estadísticas que mencionan que pueden ser enfermedades sintomáticas, aunque hay otras más que aseguran que puede ser hasta el 90% de las enfermedades ocasionadas por este virus. Y dentro del espectro de los pacientes sintomáticos tenemos una clasificación que es la más reciente de la OMS, que habla de dengue no grave, dengue con signos de alarma, dengue grave. Existen 4 serotipos de dengue caracterizados por estas siglas, y eso es importante ya que, como bien conocemos, la prima infección por dengue puede generar en la mayoría de los pacientes enfermedad sintomática o un dengue sin gravedad. Sin embargo, la reinfección por un serotipo diferente, que es el problema que estamos viviendo recientemente, es la que genera con mayor frecuencia la enfermedad grave. Bien, conocemos el mecanismo patológico de la infección, que es la entrada del virus a la célula en mamíferos principalmente, donde va a replicarse a través del ARN, se va a liberar a través del aparato de Golgi a las membranas, después de replicarse en el retículo. Entonces, tenemos una infección simple que puede generar, sin embargo, la muerte celular en algunos casos más. Alrededor de 500 millones de personas en el mundo
Hablando de estas tres enfermedades en particular, dengue, zika y chikungunya, sabemos que tienen un grupo de síntomas compartido que las hacen frecuentemente difíciles para el diagnóstico, sobre todo en los casos donde se dan estos brotes, donde hay muchos casos, llegan muchos pacientes febriles a los hospitales, a los centros de salud, viene el diagnóstico o el abordaje se vuelve complicado. Sin embargo, cada una de estas enfermedades tiene síntomas pivote que nos ayudan a identificar con mayor probabilidad la causa, siendo, por ejemplo, para el chikungunya, la conjuntivitis, un síntoma principal, para dengue, bueno, la fiebre, el dolor articular, el dolor reticular, y como sabemos, todo este espectro de síntomas que no el propósito de la plática, ya tenemos mucha información al respecto, sin embargo es importante comentarlo, ya que generalmente nos ocasiona confusión. 2019 en particular fue un año difícil para los hospitales de la red de salud pública aquí en el estado de Jalisco, ya que, como les digo, hubo la conjunción de muchos casos de dengue junto con otras enfermedades de tipo viral que causan fiebre. Las salas de obstetricia en particular se llenaron de pacientes febriles, hubo saturación, hubo necesidad incluso de seleccionar las pacientes que se supervisarían, ya que teníamos una sobrecarga del sistema hablando de los servicios de obstetricia, al grado que algunos casos incluso de obstetricia, digamos, normal, de casos de bajo riesgo, de partos, no tenían lugar en las salas de hospitalización, tuvieron que atenderse en urgencias, ya se da incluso desde los servicios de urgencia por esta saturación. Evidentemente hubo casos graves, hubo muertes, ya hablaremos un poco de esas cifras, pero bien, bueno, cabe mencionar que existen estas definiciones que nos ayudan a entender cuáles pacientes cumplen con las condiciones o características que la OMS define para estos casos tenemos ese grupo de síntomas donde la fiebre es el síntoma pivote. Tenemos los casos con signos de alarma, los cuales nos indican las complicaciones principales o es el, digamos, como la etapa predecesora sangrado grave y un compromiso orgánico de daño a órganos. Bueno, en los casos confirmados son todos aquellos que cumplen con las definiciones previas, pero en los cuales hay una confirmación por laboratorio de la presencia del virus. Se descartan cuando este estudio laboratorial no es posible. La evolución de la enfermedad es otro tema importante, hablando de las generalidades, ya que nos ha generado problemas a lo largo del abordaje de estos casos de dengue. En principio tenemos una etapa que es el síntoma por el cual la mayoría de las personas se van a presentar sospechando obviamente si hay casos en la colonia, si hay sus familias, tienen pacientes con dengue. Simplemente si es una etapa donde hay brotes en la zona donde viven, en la ciudad incluso, al tener fiebre,
Y al tener toda esta carga de información para la población, bueno, afortunadamente cada vez tenemos más personas que se acercan con esa sospecha. Tenemos una etapa febril que dura alrededor de 48-72 horas, que remite espontáneamente. Esta fiebre, bueno, se controla con medicamentos. Sabemos que el dengue no tiene un medicamento o un tratamiento específico, sin embargo, pues, como sabemos, en la mayoría de los casos también es autolimitable. Y entonces, cuando pasa la etapa febril, la mayoría de los pacientes caen en una falsa sensación de tranquilidad. Ya se me pasó la enfermedad, estuve mejorando. Sin embargo, es cuando aquellos que van a presentar una enfermedad grave pueden desarrollar todos los datos que la lleven a esta complicación, ya sea el choque hemorrágico o el daño a órganos. Desafortunadamente, para este momento, los pacientes ya se nos pierden el sistema, ya no vuelven a consulta, ya no tienen fiebre, llegan una vez que desarrollan estas complicaciones. De manera que uno de los puntos a considerar, vamos a mencionar igual, es la vigilancia estrecha de los pacientes, sobre todo cuando están en la etapa de efervescencia, cuando remite la fiebre. Bien. Al buscar información sobre dengue y embarazo, nos damos cuenta que hay estudios muy limitados en el número de casos, en el abordaje que se realiza, sobre todo los desenlaces del embarazo. Sin embargo, bueno, conjuntando varios de estos estudios, nos hemos encontrado con revisiones interesantes. Vamos a mencionar sobre todo los hallazgos de una de las más grandes, que es con población principalmente del sudeste de Asia, pero también incluye población de América, y que nos permite extrapolar algunos de los datos obtenidos. Existe evidencia de que ocurre un mayor porcentaje de dengue grave en mujeres embarazadas en comparación con mujeres no embarazadas. La mortalidad se dice que puede incrementarse incluso durante esta etapa de infección en la mujer embarazada. Para nosotros es muy importante entender los cambios fisiológicos que en la zona del embarazo pueden llevar a que la progresión del dengue sea diferente, digamos, en cuanto a la comparación con mujeres no embarazadas. Si revisamos por sistemas, hablando del sistema cardiovascular, tenemos que en las mujeres no infectadas hay un aumento en la presión del pulso, hay disminución del embarazo, lo cual en las mujeres infectadas no se da una reducción, digamos, en esta presión del pulso que nos permite distinguir la severidad de la enfermedad, sobre todo en casos de choque. Tenemos un incremento de la permeabilidad capilar, lo que nos va a llevar a más riesgo de dolor pulmonar agudo, y se habla de un mayor riesgo de preeclampsia en el dengue grave. No es todavía suficientemente claro si se relaciona con la infección del primer trimestre o segundo trimestre. Esta infección puede llevar a una, bueno, o más bien se teoriza, que se asocia a una posible isquemia placentaria, el síndrome de fuga capilar. Por supuesto, esto nos va a llevar a un inadecuado desarrollo de arterias espirales, que como sabemos, da origen a muchas de las enfermedades que frecuentemente nos encontramos en nuestra física, la preeclampsia en este caso. Si revisamos la estadística de la incidencia de dengue grave en mujeres embarazadas, es similar a la que se da en mujeres no embarazadas. Sin embargo, cuando la infección es grave, en el primer trimestre es cuando encontramos este aumento. La prevalencia de eclampsia se habla de que es mayor, 7.7, y de preeclampsia 15.4, comparando con mujeres embarazadas que no tienen dengue. Sin embargo, en este caso, estas estadísticas se refieren a un estudio con una muestra muy pequeña que requiere mayor investigación, da pie a crear este tipo de estudios a mayor escala. Hablando del sistema endocrino, realmente no hay mucha diferencia en cuanto a la forma en que se modifican los distintos sistemas hormonales. Sin embargo, hay una evidencia de incremento en el riesgo de diabetes mellitus gestacional en este grupo de mujeres embarazadas con dengue. Al igual, se da esta posible asociación con la isquemia placentaria, lo que da una producción alterada del acto placentario. Sí se demostró en una serie de casos una mayor incidencia de dengue grave comparado con de diabetes gestacional, perdón, en pacientes con dengue grave. Este dengue está asociado a pancreatitis, perlipemia, pancreatitis. En los casos de dengue grave, esto posiblemente secundaria una violencia en el páncreas, un
aumento de la presencia del virus en este órgano, a la isquemia generada también por fuga capilar, una reacción autoinmune secundaria también es otra propuesta de su patología, y la obstrucción edematosa de la áncula de Banff. Sí hay un aumento entonces considerado en esta serie, pues en pancreatitis, hablando de. En cuanto a la hematología, bueno, tenemos cambios normales en la celularidad que pueden enmascarar los cambios que genera el dengue. Esta leucocitosis normal que se da con linfopenia durante el embarazo, la evolución, nos puede enmascarar la leucopenia que genera el dengue y hacernos pasar por desapercibido este dato laboratorial. Tenemos también el caso de la trombocitopenia que puede ocurrir en el dengue. Se puede confundir con la trombocitopenia, en algunos casos sabemos puede ser parte del propio embarazo. Bien, este aumento entonces de leucocitos, un aumento de los neutrófilos, la linfopenia, son cambios considerables para nosotros en cuanto al abordaje de las pacientes con dengue, para no considerar los mismos criterios que tenemos con pacientes no embarazadas. Este estudio, realizado aquí en el Hospital Civil Nuevo, también menciona algunos cambios o algunos hallazgos encontrados en pacientes con dengue y embarazo, en los cuales vimos una cuenta placentaria que se recupera más tardíamente después de estar embarazada con enfermedad por dengue, que lleva hasta 2 semanas la recuperación, comparado con la recuperación que se da en pacientes sin embarazo. La trombocitopenia como una consecuencia de la inhibición de células madre hematopoyéticas y la destrucción del sistema inmunoplasmático. Requerimos de cualquier manera mayor investigación, igual seguimos hablando de series de un número limitado de pacientes en esos estudios, para poder comprender, digamos, cómo el dengue afecta el estado de coagulabilidad durante el embarazo y el impacto potencial del mismo en pacientes que ya de por sí cuentan con trombocitopenia gestacional. Hablando de la fisiología respiratoria, tenemos una caída en la presión osmótica que puede llevar a un riesgo de edema pulmonar agudo con mayor frecuencia en los pacientes que de por sí este riesgo existe ya en mujeres embarazadas y como consecuencia de algunos de los tratamientos que se brindan o de los medicamentos que frecuentemente usamos en obstetricia, bueno, y de las complicaciones que también se dan, el dengue le agrega este riesgo. Hablando de fisiología hepatobiliar, pues la alteración de las enzimas hepáticas que también genera el dengue nos puede hacer confundir con complicaciones propias del embarazo, la preeclampsia, el hígado graso, el síndrome de. Bien, en cuanto a este tema, bueno, sabemos que el dengue puede afectar hepatocitos, puede afectar células de Cooper. La destrucción de estas células, cuando hay lisis, puede aumentar el nivel de transaminases. Igual hay otras sustancias estudios que forman parte de los perfiles hepáticos que no sabemos todavía de forma específica cómo se pueden alterar con dengue. Sin embargo, sabemos que el daño hepático es uno de los aspectos que pueden manifestar el dengue grave en los embarazadas. Hablando de temperatura, bueno, sabemos que la fiebre es un síntoma característico. Sabemos también que hay un incremento en la temperatura central durante el embarazo, pero bueno, la fiebre tiene niveles muy específicos de temperatura, de los cuales suele llegar a más de 39 grados en la mayoría de los pacientes con enfermedad sintomática. ¿Qué repercusiones materno-fecales podemos deducir? Bueno, ya de los estudios que conocemos en cuanto a dengue, vamos a hablar principalmente ahorita de la transmisión vertical. Sabemos por algunas series de estudios que es posible. ¿Por qué? Por los hallazgos de la presencia de virus en cordón, en placenta, en sangre periférica del feto. Y esta transmisión es mucho mayor cuando la infección se da en el placenta. Hay una serie de cifras que son muy variadas con respecto a esta tasa de infección para diferentes series en diferentes lugares que se realizaron estos estudios. Incluso existe nueva evidencia de que el virus puede transmitirse a través de la leche materna. Sin embargo, la OMS sigue recomendando la lactancia
continúa la lactancia en pacientes que tienen infección durante el tercer trimestre o en el periodo alrededor del nacimiento, ya que los riesgos de suspenderla son mayores el riesgo de contraer el dengue a través de esta vía. Hablando de malformaciones fetales, no existe evidencia suficiente para decir que el dengue puede provocarlas, como es el caso de la infección por Zika, que genera alteraciones en el sistema nervioso fetal. Es más asociado el hecho de que existan malformaciones relacionadas con la infección por dengue al hecho de que la enfermedad produce fiebre. Si esta fiebre no es controlada de forma adecuada, puede generar un incremento hasta de 3 veces el riesgo de malformaciones o defectos de tubo neural, defectos de pared abdominal, cardiopatía congénita y labio de pollo. Entonces, es mucho más importante el hecho de controlar adecuadamente la fiebre que sí preocuparse por la infección del dengue en sí, en el virus, pues la transmisión posible del virus. Hablando de aborto y parto pretérmino, tenemos reportes anecdotarios de que aumenta el riesgo debido a los cambios inflamatorios placentarios que mencioné previamente. Sin embargo, algunos estudios proponen que no es consistente la información en cuanto a las distintas series que reportan este desenlace. Por ejemplo, un estudio en Brasil reporta 100% de casos de aborto en dengue de primer trimestre. En una serie de casos, hablando de otros, reportan hasta un 10-15% de frecuencia. Esto, como les digo, tiene una unificación de criterios para definir qué tanto es causado sí, por la infección por dengue, el aborto. Sin embargo, en esta revisión que les comento del sudeste de Asia, con los estudios de América, tenemos un riesgo relativo de 0. No significativo. Si vamos al intervalo de confianza, nos aclaran esta parte que no es una cifra, un riesgo significativo, por una prevalencia que sí pareciera mayor a la población general, al igual que el riesgo de parto pretérmino de 1.2, pues no significativo. Esta prevalencia igual acumulada de 14% pareciera mayor, sin embargo no se concluye esta relación. Evidentemente esto tumba lo que históricamente se había comentado sobre la posibilidad de que el dengue generara estos desenlaces. Hablando de restricción de crecimiento, recordando ese proceso de isquemia placentaria secundaria de fibra capilar que les mencionaba previamente, sí se había considerado el bajo peso al nacer como una de las consecuencias más comunes de la infección por dengue materno en el trimestre. Esta hipoxia generada por la isquemia placentaria puede, por el daño placentario, mal desarrollo de este órgano, nos lleva a pensar, es posiblemente suficiente este daño para generar una alteración del crecimiento fetal. Sin embargo, no se llegó a concluir, igual en esta revisión, que haya un riesgo significativo. El riesgo relativo es 0.9, sobre la prevalencia acumulada de bajo peso al nacer es esta revisión. Hablando de muerte fetal, existen pocos casos reportados de muerte fetal secundaria de transmisión vertical de dengue. Sin embargo, esta revisión de los estudios que incluían este desenlace sí concluye que es un riesgo relativo alto de 2.7, también significativo de embarazadas sin infección. Este sí es un desenlace que debemos tomar en cuenta en cuanto a la prevención. Hablando de la infección en el tercer trimestre sobre todo. Para la vigilancia fetal del dengue sin signos de alarma podemos hablar de que se puede llevar de manera normal. Cuando tenemos un dengue con signos de alarma y dengue grave, uno de los aspectos que nos debe de preocupar, ya que se presenta casi en un 20% de los casos, es el desarrollo de un oligohidramnios transitorio. Este oligohidramnios llevó a que en los brotes que se han dado históricamente, o en esos picos de los ciclos de infección del dengue, las pacientes embarazadas que desarrollaban el oligo eran sometidas a
introducción justo en la etapa de mayor gravedad, justo cuando estaban en la efervescencia, cuando podían empezar a tener síndrome de fuga capilar o la trombocitopenia asociada a dengue, lo cual llevó a desenlaces graves, repelente quirúrgico y hemorragia. Esta misma fuga capilar hace que se desarrolle una síntesis oral también en los casos que se lograron seguir sin interrupción fue transitoria. Digamos que se limitó y mejoró de forma espontánea, de manera que el monitoreo fetal estrecho durante la fase crítica sigue siendo fundamental para no generar la alarma entre el personal de obstetricia y tratar de querer interrumpir estos casos hasta lo recomendable, pues, hasta que pase la etapa crítica de la enfermedad. Sin embargo, si hay algunos casos donde se da la pérdida de bienestar fetal, y en estos incluso puede considerarse como uno de los primeros síntomas de la fuga capilar generada por dengue grave. Hablando del nacimiento, estudios reportan un incremento en el riesgo de pérdida de bienestar fetal, la necesidad cesárea y mortalidad materna durante la infección del tercer trimestre. Cuando ocurre el nacimiento de forma espontánea, el riesgo de desenlace del hueso no se ve incrementado de forma significativa. Sin embargo, ante los partos instrumentados o cesárea, como les mencionaba, el riesgo de hemorragia aumentó. En una serie en México, el doctor Machay reporta una serie de casos en las que ninguna paciente con dengue no grave requirió cesárea. Si ellos fueron más expectantes en el manejo de los casos de dengue no grave, y a pesar de encontrar estos cambios, algunos de ellos, como se lo olvidamos, aguantaron el caso y pudieron llevar a un buen desenlace por vía vaginal, o incluso pacientes que fueron interrumpidas por cesárea y que no hubo una hemorragia pues, asociada de forma incremental. Si es posible, entonces se recomienda retrasar el nacimiento hasta que la fase crítica se descarte o sea resuelta. Uno de los temas que está todavía pendientes es si el uso de esteroides para reducir la madurez pulmonar es permitido, si no va a generar alguna complicación mayor. En cuanto a las pacientes con dengue en fase crítica, no tenemos información concluyente. En términos generales, bueno, se sugiere este manejo conservador basado en criterios clínicos y obstétricos. Hablando de trombocitopenia, es recomendable en pacientes con menos de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, pues infundir concentrados plaquetarios, considerar la anestesia general, evitando las funciones raquídeas en estos casos, sobre todo porque no sabemos si esta cifra de plaquetas va a seguir disminuyendo. Vigilar de forma estrecha el sangrado postparto, es decir, colocar a la paciente en una vigilancia mucho mayor de las que normalmente digamos a las pacientes obstétricas en cuanto a la pérdida que pueda tener por sangrado postparto. Este riesgo de hemorragia obstétrica, a pesar de considerarse de estar en 2.79, no fue significativo, considerando todos los estudios en esta misma revisión, con una prevalencia acumulada del 13.8%, que es ligeramente mayor a la del 10% esperada de la población obstétrica general. Bien, hablando de mortalidad materna, inicialmente la OMS, la OPS, proponía que el embarazo no aumentaba el riesgo de contraer la infección. Esto es correcto, el riesgo es igual para toda la población. Pero esta parte donde dice que no predispone a una enfermedad diferente, a una evolución diferente, es la que se cuestiona con estos nuevos hallazgos. El embarazo en sí, como les decía, no aumenta el riesgo de contraer el dengue. Sin embargo, hablando de muerte materna, sí hemos visto cifras que nos daron alarma. Este primer cuadro a la izquierda menciona el cierre de la estadística de mortalidad materna al final del año 2019, donde se registraron directamente 9 muertes maternas a nivel nacional por dengue. Parecieran pocas, 1.3%. Sin embargo, hablando de una enfermedad que es completamente prevenible desde la salud pública, desde las medidas en casa, el tener muertes por dengue maternas por dengue, incluso algunas otras que pudieron haber quedado enmascaradas en las causas indirectas, infecciosas, pues no es aceptable. No es un problema lejano. Al principio de este año ya llevábamos en la primera semana una muerte por dengue grave. Jalisco es una zona importante, hablando de esta estadística.
aproximadamente 4 de las muertes generadas, ocurridas en 2019 fueron en este año. De esta muerte no tenemos todavía información de cuándo son. Bien, la mortalidad materna tiene un riesgo relativo de 4.1 comparado con mujeres embarazadas sin infección. Es un riesgo significativo, el valor de confianza de 1.1 a 14.7 en todas las series incluidas en esta revisión. El dengue grave en pacientes embarazadas es relativamente más frecuente, 14.9%, comparado con el 5% de población general. No tuvimos la comparación con mujeres embarazadas, mujeres no embarazadas específicamente, pero bueno, se aprecia mayor. De manera que también cuestionamos si el embarazo no predispone pues, al desarrollo de la enfermedad grave. Hablando de dengue neonatal, los recién nacidos pueden recibir un diagnóstico erróneo de sepsis. ¿Por qué? Porque los datos que genera el dengue son también compartidos con esta entidad. Hay presencia de anticuerpos maternos IgG de madres que tuvieron infección antes de estar embarazadas o durante el embarazo. Esta presencia de anticuerpos IgG predispone a que el recién nacido tenga un riesgo de desarrollar un dengue grave si adquiere la infección en los primeros meses del vida. Es decir, para el recién nacido sería su primera infección, sin embargo, al tener anticuerpos maternos, reaccionaría también como una infección secundaria. Esto es un tema de consideración para informar a las madres, sobre todo si viven en zonas de riesgo de adquirir dengue, tanto para la prevención como para la atención oportuna en caso de que el recién nacido desarrollara enfermedad febril. Bien, la muerte neonatal es un tema también de relevancia. El riesgo relativo en esta serie, en esta revisión, es de 3.0 con un intervalo de confianza que va de 1.1 a 7.8. Es un desenlace mayor en mujeres con dengue de forma significativa. Bien, no es propósito de hablar del tratamiento específico, ya que en sí no se modifica el tratamiento que le debemos de brindar a las pacientes embarazadas, es similar a la población embarazada, con las consideraciones que mencioné previamente sobre el abordaje, sobre todo el tercer trimestre, hablando de la interrupción del embarazo, pero lo que sí debemos de recomendar a la mujer embarazada es que acuda oportunamente, que no pierda el seguimiento. Esta abordaje de la enfermedad requiere una realización de estudios seriados para identificar aquellas pacientes que al pasar la etapa febril, cuando están en la etapa de efervescencia, se pueden identificar tempranamente los cambios que nos orientan a que esta paciente va a desarrollar una enfermedad grave. Hospitalizarlas oportunamente solo aquellas. Como les menciono, en 2019 teníamos el Hospital Civil Nuevo lleno de pacientes febriles, el Hospital Soquipa lleno de pacientes febriles. A mí me tocó en lo personal, por encargo de la Dirección de Salud Pública, ir a revisar los casos para saber cuáles ameritaban realmente estar ahí. Y nos dimos cuenta, bueno, de todas estas pacientes, estamos teniendo pacientes graves que no requerían la atención, que no recibían quizá la atención específica por esta situación. Tener una selección adecuada de pacientes que se van a seguir a vigilar nos va a permitir enfocar tanto los recursos hospitalarios, hablando de material y equipo, como el recurso humano en su vigilancia. Sopipan desarrolló, liderados por el maestro José Luis, que está encargado de la terapia obstétrica ahí en el hospital, que estuvo encargado de enseñanza, una hoja de cotejo para la atención de estos pacientes embarazadas, que es muy puntual en cuanto al seguimiento, lo cual les permitió reducir las complicaciones que habíamos estado observando hasta ese momento. Fueron la morbilidad y mortalidad aumentada en el año 2019. De manera que ahora, esperando este nuevo ciclo de brote de enfermedad, ahora tenemos mayor circulación, además de virus tipo 3, y estamos en un año que posiblemente nos lleve a un brote similar, para tener más herramientas para el abordaje y el tratamiento de estos pacientes.
La prevención, bueno, hay campañas que nos hablan de lavar, tapar, voltear y tirar todos los recipientes que pueden ser reservorios de huevecillos. De recordar que los huevos en los recipientes que ya no tienen agua un año pueden dar origen a las larvas o marroneras, como los conocemos, hasta un año después de estar depositados ahí cuando vuelven a tener agua. De manera que descacharrizar los patios, limpiar estas zonas de riesgo es una acción importante. Las embarazadas pueden usar repelentes. Casi todos los repelentes de mosquitos son permitidos, no hacen daño en el embarazo, no generan ningún problema asociado, nos van a ayudar a reducir el riesgo de una infección. Otro de los problemas que observamos en los hospitales es que una vez que se empezaron a llenar de casos febriles y no teníamos las protecciones adecuadas en un hospital, se pudieron haber dado infecciones asociadas pues a la picadura de mosquitos. En todos los hospitales tenemos mosquitos, mayor o menor medida. Muchos de ellos pueden ser transmisores de mosquitos. Bien, pues como conclusiones de esta acción rápida de complicaciones y de consideraciones especiales del dengue en el embarazo, pues es recordar que la epidemia de arbovirus, o de enfermedad por arbovirus, de mayor localización y mayor afección. La posibilidad de que las mujeres adquieran la enfermedad es alta. Las mujeres están en casa, la mayoría de ellas, ya tenemos más mujeres trabajadoras, pero las zonas donde hemos visto más problema, tenemos un alto índice de mujeres amas de casa, o sea, al estar más tiempo en las casa, a tener las zonas de riesgo o zonas colonias o zonas geográficas con mayor incidencia, el riesgo de que adquieran la enfermedad se considera latente, se considera presente. El dengue tiene repercusiones en el embarazo que ya revisamos, sobre todo cuando la enfermedad es grave, y yo le agregaría que cuando no se atiende de forma oportuna. Sí se requiere investigación adicional con estudios con mayor tamaño de muestra, grupos de comparación apropiados, estratificar los estudios, por ejemplo, qué pasa en la enfermedad en primer trimestre, en segundo trimestre, en tercer trimestre, para poder definir y comprender cuál sería la severidad esperada en cada una de estas enfermedades. Se requieren estudios de seguimiento de los neonatos y lactantes para corroborar lo que la evidencia actual dice. Hay pocos estudios y pues recordar que la mejor estrategia siempre va a ser la prevención. Es una enfermedad que depende completamente de nosotros evitar, de manera que estas muertes se consideran completamente prevenibles. Tener un caso de dengue en nuestras manos es una responsabilidad alta, es una enfermedad como ustedes estamos habituados a tratar. Sin embargo, ante este panorama donde los mosquitos que tradicionalmente tenían una forma de distribución geográfica, una altitud incluso a la que viven, ahora se han adaptado de manera que hemos encontrado casos cada vez más frecuentes en zonas como la Ciudad de México, donde era completamente inesperado tener infección por dengue, simplemente porque el mosquito no podía vivir esas altitudes. El mosquito se ha adaptado a estar entre nosotros y tendremos que nosotros adaptarnos a evitar, a reducir las poblaciones de mosquito y evitar las picaduras. Bien, pues por mi parte sería todo. Les agradezco esta oportunidad para este tema, que si bien no es frecuente encontrar en este foro, pues cobra relevancia cuando nos vemos en situaciones como la del pasado año 2019. Muchas gracias, doctor Villa, por la invitación y gracias a todos por su atención. Una pregunta. Bien, nada más felicitarlo por su excelente presentación y hacer el comentario sobre investigación. Están trabajando algo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, cientos de dengue. En esta colonia en particular que hemos identificado, y en poblaciones como Tequila, Magdalena, Matlán, zonas que yo conozco muy bien, hay mucho dengue y más tipo de alimentos. ¿Hay alguna situación de investigación que está trabajando actualmente ustedes? Bien, en investigación específicamente trabajo iniciado en Secretaría de Salud cuando dejé el puesto y me permitió pues, conocer esta problemática
y es sobre todo la generación de un protocolo de atención que se aplicó ya a Hospital Civil, que fue uno de los hospitales receptores de pacientes febriles en ese momento, y a Hospital General de Occidente, que ellos por su parte también adaptaron estas indicaciones que se generaron desde el Comité de Muerte Materna a nivel estatal. Sin embargo, se vieron interrumpidas por la pandemia de esto ocurrió un año antes de que comenzara la pandemia. Algunos de los casos incluso se presentaron en los primeros meses del año de pandemia. La situación que el doctor menciona como COVID fue muy frecuente también aquí en el estado, y ya no se continuó en sí con el acúmulo, pues la casuística, además de que obviamente la incidencia, como lo vimos en la nube de diapositivas, disminuyó bastante, de manera que ya no hubo la frecuencia de casos de embarazadas que nos permitieran conjuntar un buen número. Esperamos un ciclo pronto. Estos ciclos son de 3 a 5 años. Estamos a 5 años de este último brote. Tenemos evidentemente más herramientas, se dejaron en Secretaría de Salud programas ya perfectos de prevención, de manera que veremos cómo nos afecta. Identificaremos este ciclo porque va a ser internacional, que va a ser a nivel América Latina, vamos a saber cuándo haya este problema. Y esperamos que aquí en el estado en particular no nos afecte por esta gran estrategia de prevención. Todos nos hemos encontrado al final con motobombas, con camionetas combinando, muchas zonas. En el estado hubo una gran adquisición de equipamiento, de insumos, de manera que nos esperamos no tener esta casuística. Y por lo tanto, bueno, pues los números que necesitamos para estas investigaciones tal vez no se logran. Pues, sin embargo, hay publicación, creo que está pendiente por el doctor José Luis Rodríguez, de ahí del Hospital General de Occidente, si no me equivoco. Sé que él está trabajando a nivel secretaría, desconozco si se continuó la investigación. Desafortunadamente, el doctor Leandro Hernández, que es un doctor muy reconocido en el tema de salud pública aquí en el estado, pues lo perdimos en la pandemia de COVID, y él lideraba los estudios de dengue en el estado. Entonces, pues mucho de su trabajo se perdió también por su partido. Bien, doctor, aquí hay una pregunta. El doctor Alejandro pregunta: ¿qué protocolo se sigue con la sospecha de diagnóstico de dengue en el embarazo? Bien, el abordaje, digamos, de estudios laboratoriales es similar a de pacientes sin embarazo. La búsqueda de los antígenos al principio de la enfermedad durante la etapa febril o los primeros 5 días, el IgG-IgM no tiene sentido, no nos va a dar información. Tenemos, si puedo volver a poner la presentación para mostrar esta imagen. Tenemos la búsqueda de las pruebas rápidas. Cuando somos de dengue son las de los primeros 5 días, la NS, y tenemos las IgG-IgM que se elevan una vez que pasa la etapa febril. Eso sería lo primero para tener diagnóstico laboratorial de dengue. Sin embargo, el abordaje es, una vez que tenemos paciente febril, hacer la serie de estudios generales, digamos, incluyendo la biometría hemática, pruebas de función hepática, tenemos tiempos de coagulación como parte de los estudios normales que hacemos a las pacientes, que tenemos que repetir por lo menos cada 48 horas, sobre todo tener esta toma de exámenes al final de la etapa febril. Cuando la paciente espontáneamente dice: yo ya no tengo fiebre, es el momento de tomarle un control. Ahí vamos a ver los primeros cambios que nos hablan de fuga capilar. Vamos a ver esta reducción de plaquetas, vamos a tener una concentración que son características del dengue. Entonces, esto nos va a hablar de una paciente con datos con signos de alarma, y aquellas pacientes, bueno, tendrán que requerir que ser, pues, preferentemente hospitalizadas para el seguimiento laboratorial de síntomas. El hematocrito va a ser un punto importante para el tratamiento, ya que la fluidoterapia es el eje de tratamiento para todos los pacientes. Mantener un volumen circulatorio adecuado que nos evite el choque por dengue, y vigilar, en el caso de la mujer embarazada, también aquellos datos de fuga plasmática, sobre todo los que nos pueden generar más complicación, hablando de la mujer, el edema pulmonar. Son pacientes entonces que requieren este seguimiento
cada 24 o 48 horas, ya sea en el médico privado o en los servicios de urgencia, una vez que se identifican como pacientes febriles con sospecha de dengue, hacerle las pruebas apropiadas para diagnóstico de acuerdo a los días de evolución de la enfermedad desde el inicio de la fiebre, y la hospitalización oportuna en aquellas pacientes que muestren los nuevos cambios laboratoriales o que lleguen con síntomas crónicos de enfermedad grave. Eso sería la recomendación. Ya una vez están hospitalizadas, tenemos los protocolos que aplican para la población general. Solamente agregar la vigilancia obstétrica adecuada para tomar decisiones. Sobre todo si estamos en el periodo periparto, tener esa vigilancia fetal que nos permita llevar la enfermedad hasta que pase la etapa crítica. Eso sería la recomendación principal. No acelerarnos en querer interrumpir el embarazo porque vemos que hay un oligoderapio cuando a lo mejor el bebé lo está tolerando bien, tratar de llevar a la paciente fuera de esta etapa, estabilizarla y entonces sí ver si el embarazo continúa o ya se interrumpe fuera de riesgo. Fuera de riesgo hablo pues, de todo el cambio, la situación postquirúrgica que sabemos que ocurre o posparto, todos los cambios inflamatorios en el cuerpo, el riesgo de hemorragia por la trombocitopenia. Entonces es lo que queremos evitar en esta etapa crítica. Lo que vimos en esta mesa de trabajo en 2019 con los estudiantes de los hospitales fue que muchas de las complicaciones observadas en las pacientes graves se dieron como consecuencia de la interrupción del embarazo de forma temprana, porque no conocíamos a ese nivel. Bueno, ya cuando tuvimos tantos pacientes nos dio la oportunidad de conocer cómo estaba evolucionando después de la interrupción de las pacientes, y no era una mejoría. Se esperaba que al interrumpir el embarazo hubiera una mejoría espontánea, no fue el caso. La conclusión principal de esa mesa fue un manejo conservador en la medida de lo posible. Los criterios son los técnicos. Bien, tenemos una última pregunta del doctor Fernando Ignacio. Dice, en Redigesta, con 40 semanas que se estaba esperando el inicio de la actividad uterina para fusiles óseas, si existe infección aguda por dengue y existe trombocitopenia, ¿cuál sería el abordaje teniendo en cuenta el aumento del riesgo de cesárea? Si existe la necesidad de interrumpir el embarazo por criterios técnicos, sería este el caso, tendríamos nada más que considerar, en el caso de trombocitopenia, transfundir unidades plaquetarias, evitar, como lo mencionaba, la punción, en caso de que sea necesaria la anestesia, evitar la punción raquídea, porque hay una anestesia general. Si es posible conducir el parto y tener parto vaginal, no hay una contraindicación por tener esa precaución de las plaquetas nada más, que sea parto o cesárea, y el hecho de que sea un parto vaginal va a reducir significativamente el riesgo de Podría ser pregunta que debido a la alta mortalidad fetal, ¿qué protocolo de vigilancia fetal en pacientes con dengue aplicaría? No hay un consenso así. La vigilancia fetal que tenemos en pacientes de alto riesgo, por la persona, un periodo cardíaco fetal continuo, esa sería nuestra principal vigilancia. Bueno, tendríamos también que hacer ecografía. Se recomienda por lo menos cada 48 horas en esta etapa febril y en la etapa de efervescencia para vigilar los cambios que pueda haber relacionados con la fuga capilar o con los cambios hematológicos que tiene la madre, que lo liberamos, como les mencionamos, en uno de los datos principales en la ecografía, y sobre todo la vigilancia que este oligoderamos no repercuta pues, en cuanto a circulación materno-fetal, hablando de compresión del cordón, hablando de estas modificaciones pues, hemodinámicas maternas. Sería la recomendación, pues, hacerlo de forma continua, tener las unidades de especial, ya sea en las zonas del agua cuando no tenemos posibilidad de una terapia obstétrica intermedia o intensiva, y en los casos, en los hospitales donde sí la hay, incluye como parte de la vigilancia materna también esa cardiovigilancia. Gracias, buenas noches.
estar con nosotros. Sí, doctor, y nada más preguntarles si existe algún protocolo preventivo en la mujer embarazada al aumentar la cantidad de complejo B en todo el embarazo. Esto como motivo fisiológico de repercusión para que no se acercara tanto. Pues no, como tal en la mujer embarazada no, pero sí se tiene reportes anecdóticos del consumo del complejo B en cualquier persona, genera cierta aroma, digamos, en la piel que repele a los. Yo lo que les recomiendo, sea cual sea la medida de prevención, que evite la picadura, va a ser buena. En el caso de las mujeres que tienen que exponerse, que salir, que están en zonas de riesgo, donde hay una población, una alta densidad de mosquitos, el uso de ropa de manga larga, ropa que cubra la mayor parte de su cuerpo, los repelentes de cualquier tipo, incluso los naturales. Sabemos que hay sustancias como la citronela, las hojas de laurel, que tienen también cierta facultad de repeler al mosquito. Y el complejo B, bueno, como parte de los vitamínicos que le damos a la paciente, realmente no tendría una, digamos, una contraindicación, pues tampoco está recomendado como tal, por motivo de prevención, pues, de la picadura. No hay protocolo que yo conozca. Pero, pues bueno, finalmente sabemos casi todos los vitamínicos, lo que les da el olor característico son las vitaminas del complejo B. Entonces, esperamos que de alguna manera, junto con los repelentes que puedan usar, pues les genere protección de la picadura. Sería lo único, pues no conozco yo protocolo específico para ello. Muy bien, agradecemos a todos su asistencia y pues que tengan buenas noches y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.